Muy buenas noches, ¿qué tal están? Arranca un nuevo programa de Analízale que hoy dedicaremos a las secuelas que el coronavirus deja en el organismo. Las 10 más recurrentes entre quienes siguen teniendo síntomas después de haber superado la enfermedad son fatiga, dolores musculares o corporales, dificultad para respirar, dificultad para concentrarse, incapacidad para hacer ejercicio, dolores de cabeza, dificultades para dormir, ansiedad, problemas de memoria o mareos. Pero también los pacientes asintomáticos pueden presentar secuelas después de superar la enfermedad. Las más habituales, las ven aquí, son daños pulmonares, afecciones cardiovasculares, vértigos, enfermedades cerebrales, depresión o ansiedad, entre otras. Para tratar de averiguar hacia dónde vamos en este sentido, podemos fijarnos en el SARS de 2002, también de la familia de los coronavirus, que dejó daños crónicos y persistentes en muchos de los recuperados. De hecho, el síndrome crónico asociado al coronavirus anterior se definía también por fatiga persistente, dolor muscular, debilidad y sueño no reparador. A través de varios estudios sabemos que la mitad de los afectados no había vuelto al trabajo un año después de salir de la UCI. En más de un 40% de los casos tenían fatiga crónica incluso años después de contagiarse. Más del 30% de los enfermos de coronavirus desarrolla problemas neurológicos y la cifra aumenta entre quienes estuvieron ingresados en la UCI. El 84% tiene secuelas a los 3 meses de haber padecido la enfermedad. Además, mucho tiempo en la UCI puede provocar otros problemas como atrofia muscular. Además, hay estudios que dan por seguro que casi todas las personas que han pasado por la UCI sufrirán fibrosis pulmonar en mayor o menor medida. Es la principal secuela del aparato respiratorio, la disnea o sensación de ahogo que persiste después de la fase aguda y que se manifiesta al realizar esfuerzos que no requieren de una intensidad alta, como por ejemplo caminar. También pueden persistir otros síntomas como tos o dolor torácico. Pero hay otro tipo de secuelas, aquí las ven, a tener en cuenta, las que afectan a los sanitarios. 1 de cada 4 se verá afectado por lo que ha vivido y aunque la mayoría se recuperará en un plazo de 6 meses, aproximadamente un 5% sufrirá trastornos más permanentes. Ansiedad, alteraciones del sueño o síntomas depresivos serán los trastornos que experimentarán en mayor medida, pero también podrían aparecer patologías más complejas como estrés postraumático o incluso reacciones psicóticas. ¿Y qué ocurre con los ciudadanos que no han estado contagiados? Pues que también pueden tener secuelas, por ejemplo, problemas de salud debido al confinamiento, como ansiedad, alteraciones del sueño, dolor abdominal y de cabeza, que son las más comunes, que además también han afectado a los niños. Todo lo que hemos vivido irremediablemente nos ha condicionado. Hoy, de la mano de varios expertos y también a través de los testimonios de quienes las han sufrido, analizamos las secuelas del coronavirus. Desde 1974, el famoso restaurante Casa Honrado ha elaborado el tradicional cocido leonés, que nunca es al revés. Su cuidada receta ha sido reconocida por los miles de leoneses que han podido saborear un manjar único a lo largo de varias décadas. Su exclusiva sopa de pan abre un mundo de sensaciones junto a la sopa de fideos, su garbanzo de sabor, la berza más exquisita, la morcilla casera con su receta secreta, su gran variedad de carnes y, por supuesto, la original tarta de queso con galleta, deliciosa. Platos que hacen del cocido de Casa Honrado un sabor único a tradición y a León, y que ahora también puedes degustar en tu propia casa, como lo oyes. Desde su nueva ubicación en la calle Carnicerías, en el antiguo Valdesogo, pueden llevártelo a tu domicilio, o si lo prefieres, puedes recogerlo tú mismo. Para reservar tu cocido, llama al teléfono 696 17 10 74. Pídelo ya, porque si lo haces durante los próximos días, tendrás un descuento especial. Y el tradicional cocido leonés, ese que nunca es al revés, al mejor precio y sin moverte de casa. ¿Dónde? En Casa Honrado, donde el antiguo Valdesogo, el local más antiguo de León. Y no comas el cocido al revés, hazlo al más puro estilo leonés. Y arranca ahora sí esta mesa de análisis dedicada a las secuelas del coronavirus, para lo que contamos en esta primera parte con la jefa del Servicio de Neumología del Hospital de León, Elena Goyo. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes.
Y con el neurólogo Adrián Ares. Bienvenido, buenas noches. Buenas tardes. Cuando hablamos de secuelas del coronavirus, de cómo afecta al cerebro, hay que entender, con distintos estudios que se han ido haciendo ya desde el inicio de la pandemia, cómo afecta el virus primero, para entender las secuelas que deja, ¿no? ¿Hay algún estudio ya concreto de cómo afecta el virus? Sí, sí los hay. La primera idea que yo quiero dejar clara es que, afortunadamente, el coronavirus no es un virus neurotropo. Es decir, no es un virus que tenga una tendencia especial a invadir el sistema nervioso, y las complicaciones neurológicas que aparecen tienen más que ver con efectos indirectos del virus que con la presencia del virus en el sistema nervioso. Algunas son muy características, muy propias de la enfermedad, como es, por ejemplo, la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, dos síntomas que se identificaron de forma temprana como manifestaciones propias de la enfermedad COVID-19. Y luego tenemos las manifestaciones que se derivan de toda la liberación de mediadores inflamatorios que ocurren en la infección por el coronavirus y en cualquier infección viral. Manifestaciones que van desde la confusión, el delirio, las dificultades para expresarse e incluso en casos extremos las convulsiones. Existen otras complicaciones neurológicas que se producen por efectos inflamatorios, digamos, por semejanza con algunos componentes del organismo, con afectación del sistema nervioso periférico, pero en general tenemos que decir que es una enfermedad eminentemente respiratoria, no una enfermedad neurológica. En unos minutos vamos a ahondar en eso, pero cuando hablamos de secuelas nos referimos mucho también a las depresiones, por eso me gustaría que viéramos ahora una pequeña entrevista que realizamos hace unos días al doctor Antonio Serrano, que es el responsable de un estudio psiquiátrico que se está realizando en el Hospital de León con pacientes de coronavirus durante la primera ola, que ha encontrado posibles efectos del virus en el cerebro. Son síntomas que guardan relación con el estado de ánimo, pero lejos de estar tristes, muchos mostraban una actitud más eufórica. Lo vemos. El cuestionario que utilizamos es una escala validada que se llama la escala de depresión geriátrica de Jesabage. Es una escala que se utiliza para mayores de 60 años, que todos eran mayores de 60 años, pues para valorar los síntomas depresivos más habituales. Lo que hicimos fue coger cada uno de estos síntomas y asignárselo a un neurotransmisor diferente. Así, por ejemplo, cuando una persona no es capaz de disfrutar de las cosas, tiene un síntoma que se llama anedonia, eso suele tener que ver con un déficit de dopamina. Y sin embargo, cuando una persona está dándole muchas vueltas a la cabeza a algo, tiene preocupaciones continuas, eso se llama rumiación y tiene que ver con la serotonina, así con todos los ítems de la escala. Y nos ha salido un perfil, luego ya contando las diferentes puntuaciones, que parece que sobre todo los déficits que encontrábamos eran de noradrenalina y de serotonina, y muy poquito de dopamina. Y llamaba mucho la atención que los pacientes ingresados en una planta de hospitalización, llevaban 8 días ingresados, aislados, sin visitas, con prácticamente ningún contacto con el mundo exterior, en una situación de enfermedad potencialmente grave y desconocida, que no estaban para nada tristes. Yo recuerdo un paciente que fui a entrevistarle con la escala tal, y bueno, te pones a hablar un poco, y dice, no, es que tengo ganas de bailar. Analizando esos síntomas, lo que hemos encontrado es que podría tener un efecto que podría parecerse, y esto es de modo exploratorio, a las depresiones que aparecen en problemas vasculares, problemas de infartos en el cerebro. Esto puede dar tanto síntomas depresivos como síntomas de euforia, sobre todo en el hemisferio no dominante, habitualmente el derecho. Entonces, bueno, esto tenemos que seguir estudiándolo, vamos a seguir estudiándolo. Decía el paciente, ganas incluso de bailar. ¿Tiene explicación, Adrián, esta euforia? Honestamente yo no la tengo. Yo entiendo que la gran liberación de mediadores de inflamación que se produce en esta enfermedad de alguna manera modifica funcionalmente la distribución de neurotransmisores en nuestro cerebro, y quizá eso tenga que ver, como explicaba el doctor Serrano. Elena, es un virus, decía antes Adrián, lo anticipaba, eminentemente respiratorio, crea principales secuelas, fatiga, sensación de ahogo. Eso es bastante común a la gente que ha padecido coronavirus. Es una secuela que se ha quedado bastante, supongo que eso sí que tiene más explicación. Sí, bueno, claramente es un virus respiratorio. Los coronavirus son una familia de virus que ya sabíamos que producían infecciones respiratorias. ¿Qué pasa? Que en este caso pues la prevalencia es mucho más alta. Si tenemos muchos más pacientes, pues hay más pacientes que hacen complicaciones graves, y esas complicaciones graves originan las secuelas. Las secuelas se deben principalmente a complicaciones graves. Uno puede tener una infección por coronavirus, tener una infección respiratoria banal, un cuadro catarral, puede tener una bronquitis, puede tener una neumonía,
Puede tener una neumonía grave que necesite ingreso y una neumonía grave que lleve al paciente a la UCI, que necesite ventilación mecánica y que haga lo que se llama un síndrome de distrés respiratorio agudo. Según evoluciona la gravedad de la manifestación, hay más probabilidad de tener secuelas. Entonces, las secuelas respiratorias, los síntomas de las secuelas respiratorias en el coronavirus, hay dos tipos de secuelas principales. Las secuelas fibróticas, el pulmón primero se inflama y luego se fibrosa. No todos los casos en los que hay inflamación llegan a la fibrosis y estamos poniendo tratamientos para evitar esa progresión de la inflamación a la fibrosis. Pero cuando se llega a tener fibrosis, los síntomas de la fibrosis pulmonar son la tos y la fatiga, la sensación de falta de aire. Pero eso tenemos que tener una enfermedad, digamos, bastante establecida y con unos marcadores radiológicos y en las pruebas funcionales respiratorias, en las pruebas que hacemos para saber cómo funciona el pulmón de los pacientes. Otra cosa es que los pacientes a veces, a largo plazo, aunque no hayan tenido una enfermedad grave, o incluso una enfermedad que no haya necesitado ingresos, sí que cuentan después, pues sensación, más que de fatiga, es más de cansancio, de falta de capacidad de llenar el pecho de aire, más que una auténtica, lo que los neumólogos y los médicos en general llamamos disnea, que es la sensación subjetiva de falta de aire. La falta de aire es un síntoma muy, muy subjetivo. Entonces, a veces tenemos el síntoma, pero no tenemos una valoración, digamos, más objetiva de las pruebas. Pero sí, claramente pues hay pacientes que pasan la enfermedad por coronavirus y les queda fatiga y les queda tos. Y lo que hay que mirar es si eso tiene eso es una expresión de una verdadera secuela en el pulmón que podamos medir por métodos radiológicos o mediante las pruebas de función pulmonar. ¿Qué hay de cierto en que afecta más a hombres que a mujeres esas dificultades respiratorias? Bueno, eso también es muy controvertido. Había al principio estudios que decían que afectaban más a los hombres. Los estudios cambian muchísimo dependiendo de si se hacen en pacientes hospitalizados, si se hacen en la población general, en pacientes asintomáticos o no. Ahora eso tampoco está tan claro. Lo que sí está claro es que parece que ingresan más los hombres, pero eso también tiene muchos factores de confusión. Por ejemplo, la edad, la patología cardiovascular, el tabaquismo. Ingresan más pacientes más mayores, pacientes con patologías previas, pacientes fumadores, y eso es más prevalente en los hombres. Luego, en las edades más extremas hay más mujeres ancianas y entonces vuelve a haber más incidencia en mujeres. Entonces esto, bueno, yo creo que cuando tengamos más datos habrá que ver exactamente la incidencia diferente en hombres y en mujeres y también la gravedad. Y las secuelas, como he dicho antes, dependen de la gravedad. Si los hombres tienen enfermedades más graves, pues tienen más secuelas. Pero eso no quiere decir que dependa del sexo, sino de la gravedad de la afectación. Y una secuela que no está directamente relacionada con haber pasado la enfermedad, sino, por ejemplo, con el uso de las mascarillas. La gente que sea asmática o que tenga problemas respiratorios, ¿tanto uso de mascarilla le puede dejar una secuela también? No, en absoluto, al contrario. La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, tiene una página web muy útil que tiene una gran parte de información a los pacientes y ha hecho varios documentos de información a los pacientes informando sobre el uso de la mascarilla. Los pacientes respiratorios son los primeros que tienen que usar la mascarilla, y ya también hay estudios que demuestran que el uso de la mascarilla, hay estudios hechos en pacientes con EPOC, en pacientes con asma, en pacientes con otro tipo de fibrosis pulmonares, que se ha visto que la mascarilla no produce desde luego ningún empeoramiento, y al contrario son pacientes que una enfermedad, una neumonía por el coronavirus asociada a un pulmón que ya no es sano es mucho más grave. Entonces, al revés, la recomendación es absoluta que los pacientes respiratorios usen mascarilla. Es una duda que tiene mucha gente. Y volviendo a la neurología, una de las posibles secuelas, hablamos mucho de trombosis, de ictus, ¿está asociado de verdad a haber pasado el coronavirus? Si tuviera que responderte con una sola palabra, te diría que sí, pero eso hay que matizarlo. Sí se ha visto en esta enfermedad que existe una tendencia protrombótica, es decir, es más fácil la aparición de trombos, y estos trombos pueden aparecer a cualquier territorio y también al sistema cerebrovascular. Hemos visto aparición de casos de ictus en pacientes jóvenes, pero eso no quita que en una situación de pandemia las enfermedades tradicionales siguen ocurriendo exactamente igual. De manera que la mayor parte, no la mayor parte, la inmensa mayoría de los ictus que vemos en el día a día son ictus que afectan a personas con factores de riesgo vascular tradicionales, pacientes de edad avanzada, hipertensos, diabéticos, con alteración del colesterol, que fuman, que llevan una vida sedentaria. Es decir, que existiendo, que no se puede negar, una cierta tendencia a que haya mayor frecuencia de ictus, no podemos considerar el coronavirus como una causa mayor de este problema.
¿Qué pasa? Lo hemos comentado al inicio del programa con la pérdida del gusto y el olfato, porque es una secuela muy recurrente entre la gente que ha pasado el coronavirus y que además persiste varios meses después. ¿Esto por qué pasa? Bueno, ese fue un dato que se vio relativamente pronto. Desde la Sociedad Española de Neurología se hizo mucho hincapié en que se incluyeran en el listado de síntomas para pensar en la existencia de una infección por coronavirus. Parece que la afectación se produce fundamentalmente por la infección de las células de sostén del bulbo olfatorio. No tanto de las neuronas olfatorias, sino de las células de soporte que mantienen y nutren a estas células. Esa infección hace que se pierda de manera, en principio tenemos que decir, transitoria el olfato. La pérdida de olfato, como sabe cualquier persona que en algún momento ha tenido un catarro, te lleva a la pérdida del gusto. Y lo que diferencia esto de otras situaciones es que puede ser prolongado en el tiempo y durar varias semanas, pero lo normal es que se acabe recuperando por completo. Ocurre lo mismo con cualquier infección viral. Lo normal es que se acabe recuperando, pero excepcionalmente, y el coronavirus es un ejemplo más, esa pérdida de olfato puede ser prolongada. ¿A qué otro tipo de secuelas deberíamos estar atentos, tanto aquellos que hayan pasado la enfermedad como los que no? De los dos aparatos, me refiero, hablando de neurología y hablando del aparato respiratorio. Bueno, hablando de neurología, dejando claro que creo que es un tema menor, gracias a Dios, yo creo que nuestra visión tiene que ser muy positiva. Es decir, no es esperable que de forma mayoritaria aparezcan secuelas neurológicas en los pacientes que han pasado el coronavirus. Muchas veces después de infecciones, especialmente infecciones que han provocado un cuadro grave, que han causado hospitalización, pues pueden aparecer cuadros de fatiga crónica, cuadros de dolor crónico, que realmente, bueno, lo natural, lo esperable es que se vayan recuperando sin grandes problemas en la inmensa mayoría de los pacientes. Y respecto al pulmón, pues también parecido. El pulmón es un órgano que reacciona de unas formas concretas frente a cualquier agresión externa. Es el órgano que más comunicación tiene con el exterior. Por ejemplo, por eso los trasplantes de pulmón son los más complicados de todo, porque es el órgano que recibe todas las agresiones del exterior y está acostumbrado a defenderse. Entonces, ¿qué podemos esperar después de una infección vírica? Esto al final es lo que ha dicho el doctor Ares, es una infección vírica en la que vemos muchos pacientes y además a estos pacientes les pasa todo lo demás que les seguía pasando. Entonces, no todo es coronavirus y no todo es diferente. Las infecciones que producen el pulmón producen lo que llamamos hiperreactividad bronquial, que es la tos esta pues infecciosa, que lo pasamos a veces después de un catarro, después de una gripe, nos queda una tosecilla que se dice que puede durar hasta 8 semanas. Entonces esto puede pasar con el coronavirus, esto no es una secuela, esto es lo típico en una infección respiratoria habitual que lo vemos. Luego, ¿qué hace diferente el coronavirus? Pues que hace neumonías más graves y en este caso sí que tenemos las complicaciones de las neumonías graves. Las complicaciones de las neumonías graves son la fibrosis pulmonar y las bronquiectasias, que son dilataciones de los bronquios que a veces se hacen permanentes y que lo vemos en otras infecciones. Lo vemos, eso es muy típico en la gente que tuvo un sarampión de niño, antes cuando había sarampiones muy malos, digamos, pues luego quedan bronquiectasias en la edad adulta. Entonces estos también son posibles secuelas que hay que vigilar, pero que generalmente aparecen en pacientes que tienen enfermedades graves. Y luego lo cuarto es un poco lo que también ha dicho el doctor Ares, que son las trombosis en el pulmón. Lo mismo que se describe en trombosis arteriales o trombosis venosas, también hay embolias pulmonares, que al principio se decía que también era una cosa muy característica, pero ahora se ha visto que igual tampoco tanto, que son pacientes que también tienen factores de riesgo para tener embolias, han estado ingresados, y al final la incidencia de estas secuelas es bastante parecida a la población general que ingresa por otra enfermedad. Y además en el coronavirus, como hay muchos marcadores inflamatorios, las buscamos muy específicamente porque tenemos marcadores que nos hacen sospecharlo. Entonces, bueno, pues si uno ha tenido una infección grave por coronavirus, pues estar pendiente de, bueno, sobre todo lo que he dicho antes, los síntomas de la tos y de la fatiga, pero no tampoco de forma muy específica ni muy diferente a otras neumonías graves. Precisamente hay secuelas que se pueden tratar gracias al trabajo combinado de varios especialistas. La fatiga, decía Elena ahora, por ejemplo, también tiene mucho que ver con la fisioterapia y para entender un poco más de este tema nos atiende a través de videollamada el fisioterapeuta Sergio Muela. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Hablamos de que muchos de los pacientes que acuden a tu clínica y te acuden también a otros centros sanitarios y hospitalarios tienen mucha fatiga. Tú también tratas en tu clínica este tipo de dolencias, ¿no? Combinada con la fisioterapia. Sí, esta sintomatología, bueno, es, como bien dijo los demás doctores, es una sintomatología general de otro tipo de patologías que sí trabajamos en nuestra clínica y en otras clínicas de León.
¿vale? Y lo que hacemos primero es ver la historia clínica que nos derivan para ver el alcance de la lesión y de patologías previas que tengan los pacientes. Entonces, aquí lo interesante, hay distintos tipos de test de valoración, dividiendo la población no solamente en adulta mayor, que es el mayor índice que tenemos, pero también vemos que se está reflejando en la población joven, ¿vale? Entonces hacemos unas valoraciones previas que ya vienen evidenciadas desde hace muchos años, como es el SPPB, que se dividen, que son test de equilibrio para ver todo el sistema de equilibrio por posesión que tiene el paciente, pruebas funcionales de sentar y andar unos metros y dar la vuelta, controlando el tiempo, porque así es como podemos realmente valorar la progresión del paciente en este tipo de actividades que van emparejadas a las actividades de la vida cotidiana de la población. Sobre todo lo que estoy hablando ahora es población adulta mayor. Y luego también realizamos unas pruebas de valoraciones a nivel biomecánico, porque también sabemos que también está afectando a nivel motor. Entonces, bueno, valoramos a nivel de miembro inferior, de las piernas, de miembro superior, brazos, y así luego, una vez al mes, reevaluamos y vemos todas las progresiones que tiene, no solamente a nivel funcional, sino a nivel de frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, etcétera. No sé si te... Sí, está perfecto. Mucho tiene que ver también el coronavirus con los músculos, el dolor muscular, la atrofia, para mucha gente también que ha pasado tiempo ingresada sin moverse. ¿Cómo afecta el coronavirus a los músculos, Sergio? Pues como cualquier lesión, pero con otro tipo de recidivas, mucho más fuertes que no habíamos visto en otras patologías. Y al final, bueno, tenemos que realizar una programación individual para así llevar a consenso la mayor optimización de esta programación para el paciente. Y claro, ¿qué pasa? Que aquí viene, sobre todo en población adulta mayor, la famosa sarcopenia y más bien la dinapenia, ¿vale? Entonces, porque van perdiendo el grosor muscular y a nivel fisiológico, con lo que todo ello conlleva, a nivel respiratorio y a nivel motor. Entonces, hacemos unos programas que son específicos de ejercicio terapéutico totalmente individuales. Habrá una serie, me imagino, de ejercicios, de rutinas que podamos hacer para evitar este tipo de secuelas. ¿Qué recomendaciones nos das? Pues mira, por ejemplo, claro, me estás diciendo una cosa muy general, pero mira, por ejemplo, señoras que han estado, personas que han estado en la UCI, en CAMAT, primero tenemos que trabajar con ellos a nivel de propiocepción y les ayudamos a levantarse de la silla o de la cama para que vayan cogiendo un tono. Luego de ahí hacemos un trabajo isométrico y pasamos a la potencia, que es un trabajo de fuerza, pero nos vamos a hacer más hincapié a la velocidad, puesto que sabemos por muchas referencias bibliográficas y por la clínica de años de experiencia que tenemos, que al final la gente mayor que pierde velocidad tiene un incremento de factor de riesgo en las caídas, con lo cual vamos a trabajar la potencia, la velocidad y la fuerza en conjunto con ejercicios muy sencillos que hemos visto en programas anteriores, con gomas, con trabajo calisténico, trabajo peso corporal, con trabajo de peso ya cuando vaya progresando el paciente y aumentando poquito a poco la velocidad y la seguridad en dichos pacientes. Pero todo trabajo muy sencillito. Pues muchas gracias por atendernos, como siempre, Sergio Muela. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y enhorabuena por dar toda esta información y gracias también a los demás compañeros. Hablamos ahora rápidamente de las secuelas del coronavirus, el que dejó el SARS de 2002, porque no sé si fijándonos en las secuelas de aquel coronavirus podemos establecer algún tipo de paralelismo o saber por lo menos hacia dónde nos encaminamos. Elena, Adrián. Hombre, lamentablemente este virus no se ha comportado exactamente como el SARS de 2002. Se apareció un otoño y en la primavera siguiente, cuando esperábamos una situación calamitosa, prácticamente se extinguió sin que todavía a fecha de hoy conozcamos una explicación de por qué ocurrió eso. Lamentablemente en este caso no hemos visto lo mismo.
con lo cual, bueno, es difícil comparar las secuelas que producen los dos procesos. Son virus de la misma familia, pero el comportamiento que ha tenido es muy, muy diferente. Difícil, por tanto, anticipar. Sí, yo también creo que el comportamiento es diferente. Desde el aparato respiratorio sabemos las secuelas que dejaron estos virus con mucho menor incidencia. Estuvo el SARS, el MERS, que también los dos producían ingresos prolongados en UCI y neumonías. Pero yo creo que eso nos orienta un poco, pero no nos va a servir mucho para saber cómo van a ir las cosas. Yo creo que sí que es importante de lo que ha dicho Sergio, que claro, aquí hay también dos grupos de pacientes, ¿no? Los pacientes que salen de la UCI son pacientes, un ingreso a la UCI para un paciente es un cataclismo, le pasa de todo. Entonces son pacientes que salen, tienen neuropatía del enfermo crítico, tienen miopatía, tienen desnutrición, tienen escaras. Entonces eso sí que es un trabajo hospitalario conjunto, pues de nutrición, endocrinología de nutrición, de psiquiatría, de cirugía plástica, de rehabilitación, y ese trabajo que se hace es muy, muy importante. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y por ayudarnos a esclarecer un poquito más las secuelas del coronavirus. Nosotros hacemos ahora una pequeña pausa y volvemos enseguida para abordar otro tipo de consecuencias como la caída del cabello o los aspectos psicológicos de la enfermedad. Abordamos ya la segunda parte de este programa y lo hacemos con Eduardo Romero, dermatólogo capilar de la Clínica Casas. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Y con Juan Pedro González, psicólogo de la Clínica Sicolaria. Buenas noches, bienvenido. Buenas. Eduardo, está aumentando la cantidad de personas que pierde el cabello, sufre alopecia como consecuencia del coronavirus. Es una secuela bastante recurrente que sobre todo afectaba bastante a las mujeres al inicio de la pandemia. Sí, vamos, es decir, después de toda enfermedad infecciosa, ya está descrito hace mucho tiempo, desde tiempos ya del paludismo, ahora cualquier enfermedad de cualquier tipo, incluso un proceso gripal importante, pero después de una fiebre alta o de una, y sobre todo, si va, que lo comentaba con nuestro psicólogo que nos acompaña, va como ya de una situación estresante, se produce un efluvio telógeno, es decir, el pelo, siendo cortitos, crece más o menos 1000 días, es decir, 3 años, descansa 3 meses, unos 100 días, y que es el periodo de anagen y de telogen. Entonces, en vez de descansar esos 3 meses, esos 100 días, pues descansa más tiempo, y igual que ocurre, por ejemplo, después de una quimioterapia por un cáncer de mama o lo que sea, que entra mucho pelo en periodo de descanso. Estos efluvios telógenos, en principio, que son muy frecuentes después de haber pasado el SARS-CoV-2, la COVID-19, y realmente lo vemos en muchas personas, efectivamente, como usted ha dicho, más en mujeres, pero en principio, si no tienen otra patología anterior de alopecia androgénica, lo recuperan prácticamente espontáneamente, pero en muchos casos conviene la visita al dermatólogo para ayudarles a que esa recuperación sea buena y rápida. Aunque afortunadamente se recupera, sí que es una secuela que nos conecta directamente con la psicología, porque al final la alopecia, y sobre todo la alopecia repentina, no deja de ser traumático, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es uno de los síntomas que se pueden observar de forma externa y que pueden influir en la autoestima de una persona, evidentemente. Luego también hay otros síntomas secundarios que pueden ser igual llevados de otra manera, pero al final todos estos síntomas secundarios que nos estamos encontrando con la COVID tienen un componente de incertidumbre, ¿sí? Que es con lo que igual nos estamos encontrando más en la clínica. Las personas tienen una dificultad a la hora de saber, porque ni siquiera los sanitarios podían prever los efectos secundarios de esto. Porque tú, cuando tienes un cáncer, por ejemplo, puede ser un efecto secundario que sea esperable, el de que te quedes, se te caiga el pelo. En la COVID no sabíamos que esto iba a ocurrir, entonces es más doloroso y es más difícil de llevar a cabo. Y se junta con esa incertidumbre que todos tenemos el poder trabajar estas cosas. Entonces, bueno, es otro de los síntomas, ¿no? También está dificultades en la función ejecutiva, que tiene que ver con la atención, la concentración, y eso genera un poco de autoestima, como bien digo, reducida. No puedes recuperar tu ritmo de vida, tu ritmo de trabajo. Entonces, bueno, es más complicado.
Y la ansiedad, ¿no? La ansiedad, el estrés, estamos llegando a unos límites en donde las personas que han sufrido el COVID, si los demás lo hemos sufrido, ellos lo han sufrido de mayor manera. Los centros sanitarios estaban llenos de gente, los propios sanitarios se veían desbordados, entonces vivían en un ambiente un poco cargado, ¿no? Y otras veces, si te toca vivir en casa, el aislamiento social, si lo hemos sufrido, ellos lo han sufrido muchísimo más notablemente. Precisamente el estrés nos vuelve a conectar de nuevo con la pérdida de cabello, sí. Es un círculo cerrado, pero también dermatológicamente hay otras patologías, por ejemplo la aparición de manchas en la piel, algo parecido también a lo que comúnmente llamamos los sabañones. Sí. Efectivamente, este virus produce unas microembolias, unas, digamos, pequeños hematomas que al final la sintomatología en la piel, pues sí, recuerda un poco a los sabañones, porque son como una eczema, un eritema antiinflamatorio, pero vamos, que es un síntoma más que puede ser un síntoma importante para diagnosticar la enfermedad, cuando los otros síntomas clásicos, como es la fiebre, como es la tos seca, como es el cansancio, la pérdida de sabor o olor, pues están, digamos, más solapados. Hay que tener en cuenta también, dermatológicamente hablando, de otra cosa que no sé si llamarlo exactamente secuela, pero sí es una consecuencia del coronavirus, y no para quien lo ha pasado, sino para todos. El uso del gel hidroalcohólico, ese constante uso, me imagino que la piel de las manos se tiene que resentir, y eso no sé si es una secuela, pero desde luego... Claro que sí, es decir, desde un perfume, desde cualquier loción de cualquier tipo, que aunque sea para embellecimiento, si predomina mucho el alcohol y es un tanto por ciento pues elevado, sin duda irrita la piel y produce determinados temas que hay que, sin duda ninguna, compensar con las cremas hidratantes adecuadas, claro. Volviendo a lo que hablábamos, el coronavirus ha afectado mucho a la ansiedad, al sueño. Hay muchísima gente que padece insomnio, por ejemplo, meses después de haber pasado la enfermedad. Sí, la verdad que sí. Claro, ya en el momento de la cuarentena tuvimos dificultad de insomnio a la hora de estar en los centros de salud, y se sigue manteniendo. Es un síntoma, al final es un síntoma que nos habla de la dificultad que tiene esta persona para desconectar de esa activación. La ansiedad y el estrés tienen que ver con sistemas de activación. Nosotros tenemos esa facultad, que es muy buena en momentos de crisis, porque en algún momento el sistema social, el contexto donde nos movemos, requiere un mayor aporte, ¿no?, de energía. Entonces tenemos el estrés, ¿sí? Pero el problema viene cuando ese estrés no lo desactivamos. La ansiedad o el estrés no lo desactivamos, y entonces esto genera pues, síntomas como puede ser el insomnio o otras cuestiones, y nos cuesta dormir, y es como el círculo vicioso: cuanto más me cuesta dormir, más ansioso estoy y es más difícil. Y también tiene que ver con cuestiones de pensamiento. Nosotros, cuando no podemos dormir o tenemos dificultad por dormir, tenemos esa activación, y luego nuestra mente empieza a crear, ¿sí?, historias que nos contamos, y muchas veces son historias que nos activan más. Sí, entonces es una de las cosas que tenemos. Al final. Claro, cada vez más. Me gustaría ahora que escuchásemos el testimonio de Héctor Vidal, que nos atiende a través de videollamada. Héctor tiene 29 años, ha pasado el coronavirus él y también su familia. Muy buenas noches, Héctor, gracias por atendernos. Buenas noches a todos, Ocho León y especialistas y del sector de la medicina, y encantado de estar en esta videoconferencia. Héctor, cuéntanos un poquito tu caso. Pasasteis el coronavirus hace unos meses ya, tú y tu familia. Sí, no nos diagnosticaron a los 4 en casa y a finales de septiembre, y estuvimos 28 días exactamente, hasta el 24 de octubre que recibimos el alta. Eso mi padre, mi hermano y yo, porque mi madre fue peor todavía, estuvo con neumonía bilateral y tuvo que ser ingresada en UCI. Estuvo 22 días ingresada, 10 de ellos en la UCI, y entonces pues en esta casa nos pilló bastante fuerte, la verdad. ¿Qué secuelas os han quedado después de haber superado la enfermedad? Yo al principio, bueno, te hablo en mi caso, en molestias musculares en las articulaciones de las piernas, por la altura de la zona de la rodilla. El médico pues, de cabecera me diagnosticó
me mandó mucho ejercicio físico, sin ser moredado, quiero decir, salir a pasear, hacer ejercicio con bicicleta de carretera o estática, básicamente no hacer inactividad física para él. Hay quien tiende a pensar que el coronavirus, se dice, solo afecta a personas mayores, a personas con patologías previas. Tú, Héctor, tienes 29 años, ¿tenías alguna patología previa? No, ninguna patología previa. Bueno, la típica alergia de primavera a polen y gramínea, pero eso no creo que tenga que ver con esta COVID, eso que decían los especialistas antes. Pero bueno, como no se sabe exactamente lo que influye o no en esto de la COVID, pues... Imagino que esas secuelas, esa fatiga de la que hablas te habrá condicionado tu día a día. No sé si hay cosas que antes podías hacer que ahora notes que no puedes. Pues la verdad que ahora ya bastante mejor, eso solo fue al principio, pero sí, ahora ya puedo hacer el deporte más o menos el que realizo. La mayoría andar, bicicleta de carretera, o sea, zonas de montaña, rutas por montaña y eso, pero... Y ahora, bueno, que han abierto los centros deportivos también, que creo que es una muy buena noticia de cara a la gente que le gusta hacer deporte, en torno a gimnasios, centros de pádel y cosas así. Entonces, yo, por ejemplo, juego mucho al pádel, entonces, pues, también que te dejen esa inactividad así durante cierto tiempo, aunque sea por salud, pues sí es un paso para atrás, la verdad. Vale, Héctor, pues muchísimas gracias por atendernos y por contarnos tu historia. Gracias. Vale, muchas gracias. Me gustaría que comentáramos esto en la mesa. ¿Qué os parece lo de este chico, 29 años, y se cansa al ir al supermercado? Sí, es uno de los síntomas que estamos encontrando y claro, él es joven y ha hecho una actitud muy positiva, que es, a pesar del cansancio, voy a seguir a reactivarme. Esto genera una resiliencia, que decimos en psicología, para afrontar esta situación. Y lo que pasa es que hay gente que no ha sido capaz de seguir, y esta apatía le ha llevado a estados pues un poco depresivos, ¿sí? Entonces, bueno, la verdad que yo contento porque veo que él está saliendo adelante, y esto es muy bueno, ¿no? Que es lo que suele ocurrir en muchas situaciones. ¿Qué recomendaríais a la gente que esté pasando por esto, tanto a nivel dermatológico, por ejemplo, con la pérdida del cabello, como a nivel psicológico, que andaremos un poquito más, Eduardo? Vamos a ver, yo creo que además lo más importante en este momento es que hay una auténtica revolución en porque se ha demostrado, voy a tratar de ser muy concreto, es decir, la enfermedad, el COVID-19, ha afectado sobre todo a un 60% más o menos hombres y a un 40% mujeres. De esos 60%, un montón de casos graves, pero un tanto por ciento es en personas calvas, es decir, las personas calvas, personas que padecen alopecia androgénica, son los casos más graves. Incluso ha habido muchos fallecidos, teniendo en cuenta parte de las edades. Entonces, este ha sido un motivo de estudio. Por ejemplo, hay un centro en Italia que hemos contribuido todos los grupos de tricología, europeos, y hemos visto claramente, por ejemplo, en pacientes que han padecido tumores, cáncer de próstata, y que están con antiandrógenos para, bajar su nivel testicular de producción de andrógenos, han sido mucho más leves que las personas que no lo tomaban. Y entonces está demostrado que hay dos enzimas, una es la proteasa transmembrana de serina 2 y una enzima convertidora de angiotensina, que abren las células pulmonares de alguna forma para que penetren los gérmenes, en este caso los virus, y sean mucho más fáciles y más graves las neumonías. Por lo tanto, la revolución en este sentido es que vemos claramente, y ya se ha demostrado en el hospital, yo trabajo sobre todo en Madrid, aunque vengo varios días al mes a León, y allí tengo la clínica, y hemos visto que tanto en el Ramón y Cajal, como en el Gómez Ulla, como en varios hospitales de Valencia y tal, y el grupo en concreto español de tricología, hemos visto claramente que
las personas que toman medicaciones antiandrogénicas como es el finasteride, el dutasteride y no digamos otros andrógenos, y muchos de ellos están en estudios, que efectivamente pueden prevenir la COVID y, por supuesto, si lo padecen esos pacientes va a ser mucho más leve, incluso en personas que tengan alopecia androgénica. Es decir, que es algo que es novedoso porque cada vez se sabe más de este puñetero virus, pero la verdad es que esto es lo positivo. Afortunadamente vamos conociendo avances. Hay un tema que no hemos tratado, Juan, ¿qué pasa con los sanitarios? Han vivido, han estado al pie del cañón, en primera línea, muchas secuelas psicológicas también para ellos, ¿no? Sí. Fíjate, el otro día había una estadística, 1 de cada 4 están pensando en no volver a trabajar, porque se han visto desbordados. Mira, el otro día hablaba con una mujer que venía, porque está de baja, porque tuvo estrés, y ella estaba constantemente trabajando, y hubo un día que tuvo una sensación de que respiraba mal, y como sensación de calor, y entonces dice, bueno, tengo el COVID. Entonces fue a una compañera y dice, oye, que yo creo que tengo el COVID, ¿no? Y la compañera dice, no, tú lo que tienes es un ataque de pánico. Bueno, esto es interesante desde el punto de vista del desconocimiento que tenemos, ¿no? Muchas veces de lo que nos pasa, y entonces es interesante que contactemos también con esta parte nuestra psicológica de cómo nos pasa, ¿sí? Y yo creo que ahora esta oportunidad que nos está dando esta situación para conectar con esto que nos pasa, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista cognitivo, y poco a poco ir mejorando los sistemas. Ahora mismo los sistemas de salud están en alerta porque hay una epidemia silenciosa que llamamos nosotros. Dicen algunos que la tercera o ahora ya la cuarta ola va a ser desde el punto de vista de enfermedad mental. Eso te iba a preguntar, porque una vez que llegue la vacuna, se supone que dentro de unas semanas, a nivel sanitario nos vamos a tranquilizar un poco por ese lado, pero llegará a lo mejor la cuarta ola, esa ola que llaman la ola de lo psicológico, ¿no? Claro, sí, ya estamos viendo situaciones donde está la ansiedad, el estrés, pero el problema de esto no es que exista eso, porque eso puede ser bueno, el problema es que se cronifique, y estamos viendo que se cronifica, y esto produce, las personas que estaban ya con trastornos, hay una descompensación, entonces vuelven a necesitar intervención, ¿vale? 2, cada vez hay más gente que necesita intervención y los centros sanitarios no llegan, ¿sí? Nuestras consultas privadas están ahora mismo con mucha demanda, pero el problema no es la gente que puede pagar un psicólogo privado, sino la gente que no puede llegar, ¿sí? Entonces está muy bien que las organizaciones se pongan en ello y empiecen a poner en funcionamiento algún tipo de programa. Yo, por ejemplo, como profesor en la universidad, hemos conseguido poner en marcha un programa para apoyar a los estudiantes, ¿sí? Del cual estoy yo muy orgulloso y de que la universidad dé esta posibilidad, y los estudiantes lo están agradeciendo muchísimo, ¿sí? Entonces, de estas cosas yo creo que deberían de aparecer más y que empecemos a conectar con esta parte psicológica, ¿sí? Bueno, hay muchos matices alrededor de este asunto y mucho que conocer y estudiar aún sobre las secuelas que deja el coronavirus en el organismo, pero nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, Eduardo, Juan. Gracias a ti. Muchas gracias a usted. Y gracias a ustedes, como siempre, por vernos. Analízale, recuerden, regresa cada sábado, el próximo, el 12 de diciembre, conducido por Mónica Murciego, que abordará el tema de los suicidios. No se lo pierdan. Gracias por estar ahí. Adiós.